Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por las intervenciones y además la elección de este texto. Me parece, por lo menos a mí, por eso intervengo primera para decir algo muy subjetivo con el encuentro con este texto, que me produjo un júbilo y una alegría de leer cómo escribe este hombre, pero con una cuestión muy especial. Porque para mí, un poco como decía Miguel Ángel, en la literatura, en la escritura, se trata, fundamentalmente, es mi opinión, de encontrar las palabras para acercarse lo más posible a aquello que es difícil de decir. Entonces, esto me pareció que era un modo tan extraordinario de Conrad de hablar tanto de ese deseo muy íntimo y muy decidido, para decirlo de alguna manera, de su relación con el mar, con lo marino, con el barco como posesión, como se dijo un poco por aquí, ¿no? Pero fundamentalmente un sujeto totalmente decidido en esa aventura, ¿no? Y decidido a las consecuencias incluso de su decisión, de ese deseo decidido que lo lleva, y lo hago cortito para la primera intervención, a poder sostener, como se dijo ya aquí, soportar por ese deseo decidido esos encuentros con lo imprevisto y con lo real, como decía Miguel Ángel, en el sentido de aquello que necesita de un esfuerzo, pero que no es de la voluntad solamente, sino que tiene que ver con aquello que es para él un principio, un valor. Y a tal punto que justamente me pareció maravillosa la descripción que da Conrad, por eso digo de las palabras del escritor, cuando cuenta la dicha enorme, y las palabras que usa, ¿no? Cuando Thomas por fin tiene esa responsabilidad de tomar el mando del barco. Pero hay cosas que yo no tengo en el texto aquí, pero es como deslizarse, como tener alas, como no volar, dice, flotar, ¿no? Sobre un suelo acerado. Me parece que es impresionante, da la medida, me parece, de la fuerza de ese deseo, que no está al alcance de él, pero que es una experiencia, ¿no? Y todo porque le permite encontrar, defender, arriesgarse, apostar, porque ese barco llegue a destino, que en realidad es llegar al destino mismo de él, ¿no? De cumplir con ese deseo del primer mando y del barco. Lo dejo aquí. Bueno, pues yo coincido con Mónica y con varias personas, sobre todo con Mario, que el barco y la aventura es una metáfora de otra cosa más allá y muy profunda. Yo al principio me parecía una aventura marina y no me gustaba mucho el tema. Digo, todos señores en un barco, ahí pues eso, con aventuras para llegar a un puerto, etcétera. Pero luego lo leí de nuevo y entonces vi otras cosas mucho más interesantes. Y vi pues, la fuerza de la responsabilidad por entrar en un deseo que se puede extender a lo que pasa en la juventud cuando entras en un trabajo nuevo. Además, la euforia con la que cuenta cómo se va a hacer cargo de esa nueva responsabilidad, lo alegre que está, lo eufórico que está, ¿no? Y luego toda la trayectoria es una trayectoria que podía ser profesional, es decir, de superar obstáculos, de superar los miedos que vienen de uno o que vienen del Barnes, que cuenta fantasías de que hay un capitán que le está haciendo le está haciendo daño y le va a perjudicar. Y por otra parte, la solidaridad y la ayuda del otro personaje, Granson, que con esa facilidad de palabra que tiene este Conrad, pues nos cuenta cómo hay una persona que le perturba y otra persona que le ayuda.
y que le ayuda de una forma tan sutil. Y hay muchísimas descripciones de la sutilidad con que le ayudan o con la que le intentan perturbar, ¿no? Y eso me pareció muy universal, que puede ocurrir, pues eso, cuando alguien toma una responsabilidad para llevar a cabo una tarea, pues tiene esas cuestiones. Alguien que le perturba, que a veces lo da más importancia de la que es, otra gente que le ayuda y sobre todo la manera, es que creo que hay unas descripciones preciosas de cómo alguien le puede sostener en la tarea o alguien le puede, digamos, perjudicar o le puede inquietar en la realización de la tarea. Y eso me parece lo más valioso del libro y lo más universal, porque el otro es como una aventura marina, pero no va más allá que la aventura marina. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis decir? Bueno, pues venga. Ciudades. Interesantísimas todas las intervenciones, lo cual me da la oportunidad de volver a expresar mi agradecimiento por lo que estoy aprendiendo, porque yo he visto unas cosas, pero ahora me doy cuenta de que hay puntos de vista alternativos que a mí ni se me habían ocurrido. Por resumir, Miguel Ángel pone el acento en el deseo, tema que yo no he tocado para nada, y Mario, en esa prueba iniciática, en ese rito de trance, que eso sí lo he tocado yo un poco por encima. Enlazando con lo que decía Mario, fijaos, la frase del final, cuando está hablando con el capitán, dice: "The truth is that one must not make too much of anything in life, good or bad. La verdad es que uno no debe hacer mucho de la vida, ni bueno ni malo". Nos recuerda a esa aula mediocritas. Camino del medio de Buda. Efectivamente. Camino del medio de Buda, áreas mediocritas de Aristóteles, el Áuriga de Platón, con los 2 caballos. Yo, sin embargo, voy a introducir una nota crítica. No me gusta, porque la vida se tiene que vivir con absoluta intensidad. Cuando se es joven y cuando se es viejo, porque entonces vivimos más. Yo creo, Mario, que la filosofía hindú, que ya sabes que me gusta, aunque yo no soy un experto como tú, nos invita a saborearlo absolutamente todo hasta las heces, desde lo más mínimo, desde caminar por la calle, a oír música, desde lo más sublime a lo más intrascendente. A medida que nos vamos haciendo mayores, pues vamos envejeciendo y nos cuesta más trabajo permearnos de la realidad. Pero entonces cuando tiene que hacer uno un esfuerzo por vivir con más intensidad. Lo dejo ahí apuntado, pero a mí esta enseñanza no me gustó demasiado. Luego, una cuestión personal que me gustaría comentaros. Lo que ha dicho la compañera. Bueno, pues cuando uno va a tomar posesión de su destino, de su nuevo empleo, pues la verdad es que va con muchísima ilusión, yo lo digo como juez. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno está en la cúspide de una determinada organización y uno es el jefe, luego te das cuenta de que entre tu voluntad y los hechos hay una gran distancia. Porque cuesta trabajo que te obedezcan, cuesta trabajo que las cosas funcionen bien, uno tiene que ganarse la confianza del equipo, no basta simplemente con el cargo, no basta con el poder, se precisa de autoritas. Lo dice muy bien Conrad en un determinado momento, cuando está en el nuevo barco. Dice, bueno, pues mi posición era no como la de un presidente de una república, sino como la de un rey, dotado de una aura mística, de un poder mágico, sagrado. Si esa aura se rompe, pues empiezan a ocurrir cosas y la posición de quien supuestamente es el jefe se debilita. Recordadme, hay una película del expresionismo alemán que me parece que se llama El Ángel Azul, creo. Habla del poder que tiene un maestro con respecto a sus alumnos. Pero en realidad es un poder en muy buena medida simbólico, que se basa en la autoridad, en la magia.
habla mucho de magia también este libro, lo podemos tocar. Cuando se pierde el respeto, cuando se quiebra ese poder, entonces ya se desboca completamente el asunto. Veo que está muy bien el libro desde un punto de vista estrictamente práctico, cotidiano, mundano, para ver cuáles son las relaciones de poder en las jerarquías laborales, en los puestos de trabajo. Y como si se rompe ese encanto, todas las cosas pueden ir muy mal. Muy mal. Y por cerrar esta mini réplica, Miguel Ángel nos hablaba del deseo, Mario del pasaje, del rito, y yo ponía el énfasis en la dualidad de planos y en la interpretación. Para mí la interpretación es una pequeña obsesión porque soy juez. Y hay un pasaje del libro que creo que es magistral. Cuando resulta que el capitán, el protagonista, entra en el camarote de Barnes y lo ve con una navaja en el cuello, se cree que se va a suicidar. En realidad lo que va a hacer es afeitarse. ¿Os dais cuenta de cómo un mismo hecho puede ser susceptible de interpretaciones de lo más diversas si no tenemos todos los datos? Bueno, no, rápidamente. Es que claro, se va surgiendo una cosa u otra. A ver, los términos que aparecen, Bangkok, Hong Kong, está claro que Conrad, policías malayos, él ha conocido personajes de distintos países asiáticos, ¿no? Y ha tenido que escuchar distintas visiones de la vida, ¿no? Y la sombra como ese lugar de, vamos a decir así, de la psique, donde se guardan todas las cosas que no queremos admitir de nosotros mismos, de algún modo juega, yo creo, me permite entender, en este proceso. Y luego hay una resonancia a Ulises y a Ítaca, porque él al principio quiere volver a casa, ¿no? Cuando deja el barco, que luego se ve envuelto en todo lo que se ve envuelto, pero él quiere volver a casa inicialmente. Y el capitán que tenía Kent, volvemos a la etimología, había dejado Kent, tiene algo que ver con límite de territorio, con condado. A ti que te gustan las etimologías, ¿no? No es casual, digamos, las etimologías de los nombres que se juegan, ¿no? Igual que ransom es liberación, es rescate, etc., ¿no? Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Si no me río. Una cosa, partiendo de lo que decía, bueno, hablabas de negrura inefable. Recuerdo que en el libro que leímos de Conrad, El regreso, había también una negrura inefable, que era cuando salía del túnel, el tren, que salían todos los pasajeros y era una mujer, la única, que iba en sentido contrario, ¿no? Que trataba sobre esas cuestiones el libro. Entonces, bueno, la negrura inefable, y ya no hablemos del corazón de las tinieblas, ¿no? Es decir, está siempre presente esa cuestión real en Conrad, ¿no? Pero hablando cuando Mónica hablaba de una experiencia, y Concha hablabas de un encargo. Yo creo que la cosa va más allá del encargo, porque deja claramente expuesto de una forma explícita que es un acto de corte con la vida. Porque dice, lo nombra como un acto contingente, dice, el sentido común no tenía nada que ver con mi manera de obrar. Es decir, ahí se produce un corte y está el carácter de acontecimiento para él, un acontecimiento propio, un acontecimiento de sujeto, de marca, ¿no? Porque lo dice él, mi acto, y no solo dice mi acto, dice mi barco. Porque claro, él estaba ya en un barco, sin embargo, no tenía ninguna querencia por ese barco. Solo cuando le dan el mando del barco, el mando, ¿qué quiere decir el mando? Que tú tienes que gestionar y hacerte responsable de tu acto, de tu deseo. Eso es la cuestión del mando que tanto le fascina a él, ¿no? Es hacerse responsable de eso.
En el otro no tenía ni la más mínima responsabilidad. Dice, mi barco, aquel barco me pertenecía. La posesión y custodia de él me pertenecía más absolutamente que ninguna otra cosa en el mundo. Él iba a ser el objeto de mi responsabilidad. Es decir, lo señala con toda claridad el carácter del acontecimiento que se le produce. Porque además se le produce de una forma contingente. Es curioso, ¿no? Porque no interviene la razón. Ahí, tengo aquí apuntada una frase de El retrato del artista adolescente de Dorian Gray. Dice, de Oscar Wilde. Dice Dorian Gray allí. Dice, me pregunto quién definió al hombre como un animal racional. Es la más prematura de las definiciones. El hombre es una multitud de cosas, pero no es racional. Y de hecho, todas las frases que giran alrededor de ese acontecimiento, todas esas frases descabalgan la razón. Es una decisión que él toma, pero fuera, es más. ¿Cuándo se produce realmente ese momento de corte? Bueno, en un momento en el que no interviene para nada su voluntad. Se siente empujado a llamar al administrador, oiga, ¿dónde va con esos papeles? Es ahí justamente, ¿no? Y dice, totalmente fuera de mi voluntad. Voy a acabar haciendo un nudo. Gracias. Sí, mira, sigo el hilo de lo que traías porque me evocó, me hizo acordar a cómo empieza el libro. Él habla de que estaba en una situación en ese barco, en un estado de vacío, de amargura, de sinsentido, de pérdida, de ilusión, y que no sabe muy bien qué pasó. Y después lo dice, solo puede ser un acto irreflexivo que tiene un joven que ve ante sí solo promesa y no sé qué. Pero lo dice así, que no era una cuestión de la voluntad, que él mismo nos explica ese acto irreflexivo a consecuencia de, podemos establecer el lazo, ¿no?, de eso que él sentía como vacío, como sin sentido, como falta de ilusión, como que allí no tenía nada más que aprender. Y en esa línea, por eso yo insistía en que es fuera de la voluntad, sino que es algo que se le presenta como irracional, podemos poner, pero no es irracional, es del orden de algo que se le impone y que tiene que ver con algo que desconoce él, pero le hace caso. Se somete, se subordina a eso, aunque no lo puedo explicar. Mira, allí. Bueno, no, y coincido totalmente, que no solamente era un encargo, era la vida, o sea, es la implicación de su vida en esa tarea, por decirle de una manera un poco pedestre, pero es mucho más que tarea, es la vida. Y además después de un momento o sea, después de una duda y después de el azar interviene también. De pronto, pues eso, el administrador, ocurre que hay algo azaroso y él como que se mete en eso, y se mete con su vida. Y con su vida sigue con su responsabilidad y ahí está. Y entonces se enfrenta pues con tener que buscar la confianza del equipo, como decía nuestro compañero, con tener que desconfiar de algunas personas, con tener que confiar mucho en otras y, bueno, pues con tener que ser muy sutil, interpretar las situaciones de forma muy sutil. Y es que es muy sutil, Conrad, es súper sutil. Esa sutileza es la que puede servir para pensar en... Cuando nos enfrentamos con una tarea de vida, siempre tenemos que tener esa sutileza para interpretar lo que está alrededor. Entonces, quería hacerle una pregunta a Jesús, que has sacado un término, y es verdad que la lengua en Conrad es importante, igual que en El corazón de las tinieblas, cómo maneja
verlos cuando se desliza el barco, las S, cuando no entran ahí. Pero has usado la palabra twilight. Hay un equivalente en español porque twilight es una luz entre la sombra, es a mitad entre puedes usarse para el amanecer y para el atardecer. Pero está pensando ahí en un equivalente en castellano. Aurora. Aurora, pero aurora es siempre al amanecer. En cambio yo puedo decir twilight al atardecer. El concepto de twilight es cuando... El twilight es, como dicen los musulmanes, cuando yo no puedo distinguir un hilo blanco de uno negro. En ese momento es cuando se debe rezar. Pero ese momento se puede dar al amanecer y al atardecer. Entonces, por eso digo, si en español hay un equivalente de una palabra que mantenga las varias Ocaso. pero ocaso sería el atardecer. Sí, pero lo que está pidiendo Mario es un término que nos haga referencia al transcurrir temporal del día y que pueda funcionar en las dos direcciones. Exacto, exacto. Eso sería un hallazgo lingüístico interesantísimo. Yo lo pregunto, lo dejo ahí, soy filólogo, pero no lo conozco, que nos valga para el amanecer y el atardecer. En sánscrito hay una palabra que es sanyas, al amanecer y al atardecer, que por cierto les da juego, yo no sé si Conrad había leído a Eliot o a Joyce, ambos usan ese término, tanto La Tierra Baldía y Joyce también usa esa terminología. No lo sé, desconozco, lo dejo ahí. Muy interesante. Pero twilight, porque me ha llamado la atención que has usado ese penumbra, pero penumbra no es exactamente, penumbra puede ser una oscuridad. Pero En la clave, una casa. la clave, Mario, es que haga referencia al decurso temporal del día. Exacto. Pues la penumbra puede ser en mi casa. Claro. Bueno, es una observación. A mí me parece que el barco y Conrad se salvan y se organizan de una manera muy racional también y que precisamente él se desespera, el capitán del barco, porque está Bull todo el rato hablando del capitán muerto, que los va a perjudicar mucho, pero él le lleva la contraria y se disgusta muchísimo con esas palabras que le dice a cada rato. Y lo que habéis dicho pues tiene muchísimo interés, pero luego está esa parte que también me parece a mí, pues la de un marinero que sabe su oficio, que viaja con necesaria, no sé cómo entra ahí o cómo habéis interpretado lo de los blancos, que en esos barcos parece que tenían que coger a hombres blancos y no a otros hombres que también estaban en los puertos de otras nacionalidades o etnias. Yo es que siempre me tomo la parte más racional de los libros, es mi tendencia. Y me interesaba muchísimo ver cómo se organizaba la marina en esa época, cómo esos hombres tenían una organización jerárquica muy adecuada a las necesidades de su trabajo. Y bueno, mi tendencia es a ver la parte racional, que sin duda hay también la otra parte. De lo que decía Mario, la definición de la Real Academia Española de la palabra crepúsculo dice: claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol, y desde que éste se pone hasta que es de noche. Nos vale. Entonces. Muy bien. Si me permitís. Pero crepúsculo es verdad que uno piensa siempre de la Sí, no, pero la excepción es esa. También se me ocurre otra palabra
que es Ecuador. Ecuador es lo que marca dos partes iguales y es un término astronómico. Precisamente el país Ecuador se llama así porque está en el ecuador terrestre. Sí, lo que pasa es que yo digo de alguien que está en el crepúsculo de sus días y pienso que está acabando. Hombre, yo en el término que tú dices Ecuador lo veo mejor porque marca exactamente una división y no sabes hacia dónde te va a inclinar. Bueno, yo quiero aclarar que para mí Conrad es una lectura difícil. Creo que el único libro que he leído con mucha fluidez es El agente secreto. Quizás los temas marinos me desenchufen. Me encantaban cuando leía Salgari, pero de eso hace muchos años. Y probablemente muy influenciada por lo que estamos viviendo, el libro me pareció repleto de valores militaristas, machistas, autoritarios. No hay un solo personaje femenino. Sin embargo, y tal como yo era profesora de inglés y le explicaba a mis alumnos, está el género masculino, el género femenino, que corresponde hombre, mujer, macho, hembra, etc. Y el neutro, it. Sin embargo, si alguien tiene mucho aprecio por un objeto, lo va a tratar con el género distinto. O sea, un hombre, yo le solía decir, un americano que aprecia su coche más que a nada en su vida, su coche es she y será her door, her, etc. Pues en este libro, siempre que el personaje se refiere al barco, el barco es tratado en femenino. Es la única presencia femenina en toda la obra. Y bueno, todos sabemos que Conrad defendió al imperio inglés y demás, y entonces esos valores también están ahí, además de ser una novela de formación, clara novela de formación, en que el joven se cree que va a llevarse el mundo por delante y empieza a tener limitaciones. Y de verdad que cuando reparé en la forma que trataba el barco, aunque yo me sabía la teoría, me llamó mucho la atención. Y respecto al verso de Baudelaire, quería aclarar que en la edición inglesa viene en francés. O sea que el traductor se tomó más de una libertad. Muy bien, Olga. Esto, no sé, se me acaba de ocurrir algo sobre la cuestión de lo femenino. El barco es nombrado en femenino. Porque él es un hombre. Si yo hubiese sido la capitana del barco, el barco hubiera sido masculino. Pero está muy bien eso, ¿no? Porque aparte de que la cuestión del escenario marítimo en esa época, ¿no? Estaba compuesto por hombres, pero independientemente de eso, si se toma, yo insisto, si se toma por el lado del deseo, el capitán se sitúa un poco del lado femenino también. ¿En qué sentido? En que el hombre siempre está, tiene inclinación a establecer un mundo sólido, seguro, aferrado a ciertos objetos, ¿no? Sin embargo, en el barco siempre está en un terreno que se le mueve bajo los pies, que un poco a merced de los vientos, que va para aquí o va para allá, no depende tanto de su voluntad, no hay un objeto seguro al que aferrarse, no hay un objeto seguro al que aferrarse. Incluso, la cuestión del objeto también está bien significada, porque, claro, dice, voy hacia un puerto de destino, pero ¿quién le garantiza en este tipo de deseo en el que todo se mueve de un lado a otro, llegar a algún lugar? Es decir, es un personaje que acepta, de alguna forma,
una inseguridad, no acepta para nada, no soporta la tierra, no acepta para nada un terreno seguro para su existencia. Él se mueve dentro de ese espacio de inseguridad que es la auténtica forma de vivir de alguna forma, ¿no? Porque claro, asegurarse a un objeto seguro es de alguna forma algo cobarde también, ¿no? Cuidado, no estoy llamando cobardes aquí, que casi todos hacemos eso, no hay héroes ni valientes en la vida a cada paso. Pero quiero decir que este hombre sí, de alguna forma, deja la cobardía al lado, no sé, se sitúa en una posición de alguna forma un tanto femenina, pienso. Con respecto a esto que decías, Quería decir algo justamente al hilo de esto de lo femenino. Que traía, que me parece, me hizo acordar que en un momento, no sé frente a qué escena, si alguno de ustedes no recuerda, él dice como que se sentía perturbado porque parecía que alguien sabía de su misoginia, por un lado, ¿no? Eso me acuerdo en algún lugar está. Y después, en línea con lo que traía de lo femenino, el encuentro con el barco me parece realmente un objeto amado. Fíjate, dice, y cuando lo ve al barco, dice, era uno de aquellos barcos a los que la virtud de su línea y de su construcción preservan de toda vejez. Y después continúa, era uno de esos seres cuya simple existencia es un deleite objetivo. Uno siente la satisfacción de vivir en un mundo en que semejante criatura existe, ¿no? Es decir, que es como el objeto deseado, absolutamente, y femenino que resume, digamos, todo aquello que él ha construido con respecto a ese objeto del deseo, que puede ser perfectamente entonces una mujer femenina, ¿no? Como tú traías este dato interesante de la lengua. Bueno, estaba mirando aquí porque tengo el texto en el móvil y estaba mirando cuántas veces aparece la palabra reproche. Y aparece 7 veces. Y no entiendo, es una duda que tengo, por qué él tiene el sentimiento de que merece el reproche. ¿De dónde sale ese sentimiento del protagonista, del capitán? Dice, bastante al final del texto, cuando están los sanitarios descargando a cada uno de los marineros, dice, fue horrible. Los vi pasar unos tras otros, y cada uno de ellos parecía encarnar el más amargo reproche, hasta que sentí despertar en mí un vago sentimiento de rebelión. Es lo peor que le puede pasar a un capitán, que su tropa se le rebele. Bueno, os lanzo la pregunta, porque yo no sé muy bien de dónde nace su sentimiento para pensar que merece el reproche. Yo creo que porque él se siente responsable de su gente. Sí, pero pregunto, ¿qué ha hecho él? ¿Por qué merece el reproche? No ha hecho nada, pero sigue siendo el responsable. Aunque él no ha provocado la enfermedad, pero sigue considerándose como que es su gente. Entonces tiene que... Sí que es responsable del botiquín. De la quinina. No estaba con la medicina que debía llevar. Claro. Pensaba sobre lo femenino antes de que lo mencionaras. Si estaba presente o si estaba ausente lo femenino. Lo femenino como la tierra ignota, como aquella línea de sombra entre la mujer y el hombre, independientemente de los géneros. Lo desconocido de lo femenino, no solo para el hombre, sino también para la propia mujer.
pero yo también tengo la inclinación a buscar lo más singular y lo más profundo de la subjetividad de los personajes, que en ese sentido trasciende las épocas. Lo que hace a la humanidad, lo que hace a lo humano. Pero otra de mis cojeras es la inclinación por lo político. Y precisamente agradeciendo el análisis que ha hecho y cómo lo ha puesto del lado de cómo se administra justicia, la responsabilidad que tienen los jueces, no puedo dejar de pensar, y hoy lo pienso desde este libro. Hoy la juez de Catarroja toma declaración a Salomé Pradas. Salomé Pradas era, creo, la jefa de emergencias de Valencia en el momento de la Dana. Lo que contesta hoy a la jueza es que ella no es responsable de lo que pasó, ni de lo que ella misma hizo, porque ella no tenía ni formación ni información para el cargo que ostentaba, que no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba el tema de las emergencias, ni de lo que había que hacer. Era la capitana del barco. Hubo quien, como en el texto de Conrad, marineros que aún con la ausencia del capitán y de la capitana, actuaron hasta el último suspiro, como en el cuento de Conrad, que estaban muriendo por la fiebre. En estos momentos donde quieren acostumbrarnos a vivir en la distopía, ¿qué nos corresponde a cada uno como capitanes de nuestro propio barco para implicarnos en la travesía en la que nos quieren montar? Realmente creo que una de las definiciones de un capitán que merece el nombre de tal es que es el último en abandonar un barco que se hunde. Nos quieren instalar en la distopía de que el capitán es el que tiene más posibilidades de salir con vida cuando un barco se hunde, porque ve cómo viene la situación, lo sabe antes y puede salir corriendo. ¿A qué travesía o a qué puerto podemos arribar si no nos implicamos en estos momentos? Yo sé que me he ido del libro de Conrad, pero no puedo evitarlo. Yo quiero decir una cosa, que lo que ha dicho ella de Valencia es efectivamente lo contrario del libro que hemos leído. Ahí no hay, y luego que pensar en mujeres en ese momento, en esa época, y en el ambiente marino no puede ser, es imposible. Existíamos. No hay, todavía no ha llegado el Me Too ni nada. Ya sé yo que eso era así, pero lo que yo cuestiono es esa historia patriarcal, machista, militarista y racista que en muchos valores la representa Conrad.
yo estoy encantada con la interpretación que ha hecho la mesa y los compañeros porque van a otro nivel de lectura, pero creo que ese también está y que no nos tenemos que olvidar de contextualizar. Lo siento porque me pasa lo mismo que Graciela, no puedo evitar hacer una lectura política de las cosas. Y voy a contar una anécdota. Hace 10 días fui a la presentación de un documental, Mercenario, un mercenario del Valle de Arán que va a Ucrania, y pensé todo el tiempo en él cuando leí la obra, porque es un joven que además avanza en la carrera gracias a matar gente, a ver si conquista a más gente para ser mercenario. Está en Movistar, la presentaba Movistar. Yo pensé que iba a ser un mensaje pacifista, fue un mensaje belicista, y además en el cine donde fui, que habitualmente hay debate, hubo presentación y nos quitaron la palabra cuando quisimos debatir. Entonces, el peso de los valores machistas y militaristas, que evidentemente probablemente tengan 20 siglos, con honrosas excepciones, es que en este momento es terrible. Bueno, pues llega siendo hora de que tocáramos temas más políticos, más ideológicos, porque yo ya se lo dije a Patricia, digo, el libro da para esto. No hay que eludir nada, recordar lo que dije al principio. El libro es simplemente una excusa para que pensemos, para que dialoguemos. ¿Quién sabe lo que pensaba Conrad cuando lo escribió? No lo sé, pero en cierto modo tampoco me interesa demasiado. Lo importante es cómo germinan esas ideas en nuestra mente. Y voy a tratar dos temas. Intentaré ser breve porque veo que lo más interesante es lo que se dice desde el público. Lo que vosotros decís es interesantísimo, pero quiero decir que es la retroalimentación lo que verdaderamente da vida a este debate. Primera idea, responsabilidad. Responsabilidad que la hemos visto a raíz de un caso judicial reciente, responsabilidad con el capitán del barco. Si me permiten, les voy a dar unas nociones jurídicas, pero por favor no lo tomen como una lección de derecho, sino simplemente como herramientas conceptuales, como una caja de herramientas que decía Foucault, o como pues los juegos lingüísticos de los que hablaba Wittgenstein. Son simplemente instrumentos para que ustedes vayan analizando la realidad. Creo que el derecho a veces da conceptos que nos pueden ser útiles en nuestra vida cotidiana. El concepto de responsabilidad, tal como lo conocemos ahora, es relativamente reciente. Viene del derecho romano. La palabra responsabilidad, de hecho, se crea en el siglo XVIII. Es un neologismo latino, responsabilitas, pero no existía ni siquiera en la época de la Roma clásica. Distingamos dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad objetiva y la subjetiva. ¿Qué quiere esto decir? La responsabilidad objetiva es cuando me echan la culpa de algo, aun cuando yo no tengo la culpa. Y vosotros diréis, qué barbaridad. No. Eso durante toda la vida, durante los siglos, ha sido así y ocurre así también. Por ejemplo, hoy día, si ustedes van por una carretera con su coche y resulta que hay un socavón y tienen un accidente, pueden reclamar contra la administración pública. Y la administración pública no tiene la culpa, pero sin embargo hay una responsabilidad objetiva porque se quiere que alguien responda aunque no sea culpa suya. Y esto el Estado lo garantiza como un mecanismo de protección de las víctimas. Entonces a veces somos responsables de cosas de las que no tenemos la culpa. Antes del derecho romano, en pueblos más primitivos, pues se establecían responsabilidades objetivas a las personas, que podían ser incluso sacrificadas o condenadas a muerte por hechos de los que no tenían absolutamente nada que ver. Pues por ejemplo, ¿qué os digo yo? Un médico, ocurría en el derecho incaico, pues un médico que no lograba salvar a su paciente, pues el médico moría. No ha tenido la culpa ninguna, pero se establece una responsabilidad objetiva. Y luego después está la responsabilidad ajena, que es la responsabilidad por actos que no son propios. Vosotros diréis, ¿por qué barbaridad me van a echar a mí la culpa de lo que hace otra persona? Pues sí, ocurre cuando se establece responsabilidad por familias en el derecho antiguo, pero es que hoy día pasa también
con los estados. Pues si el Estado español, si el Reino de España, pues comete algún ilícito internacional, pues es posible que condenen al Reino de España y que todos y cada uno de nosotros nos veamos también condenados, aunque incluso a lo mejor hubiéramos estado en contra de ese acto acordado por el Estado español. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues cuando los estados incumplen determinadas normativas, se imponen sanciones que cada día pues va corriendo una multa de muchos miles o incluso millones de euros. Pues la pagamos entre nosotros, aunque en realidad la decisión haya sido del presidente del gobierno o de otros órganos en los que no hayamos tenido nada que ver. Concepto de responsabilidad objetiva y de responsabilidad ajena. ¿Qué ocurre con Conrad? ¿Qué ocurre con el capitán del barco? Pues que él asume responsabilidad objetiva. Yo ahí veo la clave. ¿Qué ocurre en el caso que hemos visto en los medios de comunicación? Pues lo que está diciendo esa señora es que ella no tiene responsabilidad objetiva. Porque cuando estamos hablando de derecho penal, la responsabilidad es siempre subjetiva. La responsabilidad puede ser objetiva, por ejemplo, en materia civil. Pues entonces contratas un seguro. Pero en derecho penal siempre tiene que ser subjetiva. Dejo ahí estos conceptos apuntados y disculpad si ha sido un rollo jurídico, pero creo que pueden ser útiles para comprender. Y luego el otro tema, señores, por favor, hablemos de temas candentes, aunque nos quememos. Don Mario. Misoginia, del libro, valores colonialistas, militaristas. A ver, me ha gustado muchísimo la observación de la lengua inglesa. Mario, es que yo creo que tú y yo somos apasionados de la lengua, ¿no? Nos fascina. El inglés es un idioma que en principio no tiene género, pero algunas palabras sí la tienen. Son los barcos, por ejemplo. A mí me resultaba súper chocante oír hablar del barco en femenino continuamente. Fijaos que en España la muerte es femenina, pero en alemán, der Tod es masculino. Estos juegos donde el género adquiere matices sexuales son tremendamente interesantes porque están llenos de vocaciones semánticas. Cuando uno quiere mucho algo, le pone nombre femenino. Oye, pues es interesantísimo, inteligentísimo, yo no lo había pensado porque, fijaos, las espadas medievales, cómo les ponían nombres, la Becid, la Tizona, y cómo los soldados les ponen nombre a sus fusiles. Me parece interesantísimo. Hay una película, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo cuál es, Platoon me parece, o La chaqueta metálica, no recuerdo, en el que lo primero que se le dice al recluta es que le ponga el nombre a su fusil. Entonces, ese encariñamiento mediante la dotación de un género, de un sexo incluso, me parece fundamental como un instrumento que introduce un vínculo afectivo. Y ahora una observación sobre las mujeres, sobre lo femenino. Hay una idea que incluso yo la he leído en algún psicoanalista, Patricia, tú me dejaste un libro sobre eso, como que el terreno de la mujer es algo ignoto, misterioso. Terra ignota, que decía Mario, como decían en los mapas antiguos. Ahí habitan los dragones, porque en aquellas zonas que no se cartografiaban se ponía un dibujito de un dragón, como diciendo, allí hay dragones, no sabemos lo que hay. La mujer como territorio ignoto, como territorio del dragón. Eso es muy típico. El hombre se siente fascinado por la feminidad, le parece un terreno inalcanzable y lo puebla de fantasmas, de seres mitológicos. La mujer aparece como un ser fascinante. Fijaos, por ejemplo, la pintura de los prerrafaelitas, que a mí tanto me gusta, y que trata esta imagen de la mujer que casi parecen todas hadas, fantasmas. Bueno, pues yo esto lo veo algo tremendamente machista, porque claro, el misterio es para el hombre que no la conoce, para la mujer que está en ese terreno, no hay nada misterioso. Eso era como cuando los pensadores románticos decían España, país misterioso, de gitanos, de no sé qué, de bandoleros, de toros. Bueno, pues si usted vive aquí, verá que este país no tiene nada de misterioso. Es simplemente una mirada ajena y una mirada que carece de comprensión. Lo del terreno misterioso de la mujer, pues tan misterioso como el hombre. Eso depende de dónde te encuentres. Eso pasa también con la visión colonialista. Los países exóticos nos parecen muy misteriosos, claro. Para nosotros, para el que vive en el Congo, no le parece nada misterioso. Les pareceremos misteriosos nosotros. Hay un director de cine que se llama Sorrentino, que bueno, mi mujer y yo le hemos
seguido bastante, que tiene una visión de la mujer absolutamente distorsionada. Para él son todo seres angélicos o diabólicos. Está completamente fascinado por ella, porque no las conoce. Si tú conocieras bien a las mujeres, volverías todo como tú, como yo, como el vecino, como cualquiera. Esta idealización de lo femenino en realidad encierra una visión machista. Estoy completamente de acuerdo. Y con respecto al reportaje, sí lo he oído hablar de él. Es un voluntario español que fue a Ucrania y ha matado a 17 soldados rusos, me parece. Y bueno, va explicando pues la labor de los francotiradores. Los francotiradores son muy apreciados por los militares, en realidad no tanto por lo que matan, porque bueno, 17 entre miles o millones tampoco es tanto, pero sí por el terror y la confusión que causa. Entonces, yo les recomiendo que lean una novela de Lorenzo Silva, realmente genial, donde trata de la vida de un francotirador. Y ahí vemos cómo se entremezclan los planos de alguien que cuando está en el frente es un ángel de la muerte, y que cuando está en su vida normal, pues es un señor tan prosaico como usted y como yo, y puede tener una historia de amor. Y vuelvo al principio, a mi exposición inicial, cómo este libro juega con la transición entre dos planos, lo que a mí me parece verdaderamente fascinante. Quería, es que me suscita, es una nota a pie de página muy rápida, es lo del género. Estaba pensando en el Pobre barquilla mía de Lope de Vega, que dice, pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas sola. Es femenino, ahí la metaforización del ser como barco es femenino, Lope de Vega totalmente, a diferencia de Rimbaud, que es le bateau, es masculino, una tontería, pero que es femenino Lope de Vega, ¿no? Y es la metáfora del... ¿Cómo se llama el libro? Música para feos. Música para feos. Yo tengo, hay otro libro sobre francotiradores de Matías Henard, que es un novelista francés que vive en Barcelona y que sabe mucho árabe, así que escribió bastante sobre Oriente. Fue profesor de árabe de Maruja Torres y tiene un libro muy terrible que se llama La perfección del tiro, y que cuenta las horas de un francotirador en algún país árabe en una guerra que puede ser civil o no. Y es muy impactante también. Bueno, con el tema ya estamos terminando. Perdón, ¿cómo se llama el libro de Lorenzo Silva? Música para feos. Música para feos. Feos. Para ir terminando ya, pues son las 9:25, con el tema que introdujo Graciela, el de la responsabilidad, a mí me parece que ahí podemos ver cuando uno está precisamente en el tema del deseo, ¿no? Porque el caso que ponías tú de Valencia, podemos pensar perfectamente que ahí esa gente son simplemente canallas. Es decir, el canalla no se responsabiliza de su acto, ¿no? No están ahí por deseo, están por ambición, están por otras cosas, ¿no? Cuando uno está en su propio barco, por ejemplo, no sé, yo estoy aquí con esta tertulia, cuando uno está en su propio barco, uno se responsabiliza hasta el punto de que en cierto momento, como decíamos antes, aparece el rechazo, porque cuando uno no siente que la cosa transcurre, como le pasa al capitán, siente el rechazo, siente que la responsabilidad es propia, ¿no? Porque cuando estás en ese terreno del deseo, siempre uno está un poco confuso, siempre está un poco con la incertidumbre de cómo salen las cosas, cómo no salen. No hace falta que el rechazo venga del otro. En el otro se puede sustanciar, se puede encarnar, pero el rechazo está dentro de uno mismo. Uno se hace responsable de sus actos ahí. En el tema político casi podemos equiparar a estos personajes canallas a los que tú te referías en Valencia,
no sé, al Hamilton, por ejemplo, ¿no? Que aparece en el comienzo del relato, que es la ambición, simplemente parece ser lo que lo mueve, ¿no? Bueno, en ese sentido veo yo la cuestión de la responsabilidad. Uno, claro, que se hace responsable cuando está en el campo que es apropiado para la responsabilidad. Te haces cargo de tu barco, ¿no? Esto no se hacen cargo de nada porque no es su barco. Van ahí simplemente a la rapiña, de alguna forma. Bueno, y yo creo que... ¿Puedo decir una última sí, claro, cosa sobre claro. que aquello de que a lo más amado los hombres le ponen nombres femeninos? Me surgió inmediatamente en mi pensamiento Enola Gay. Era el nombre del avión que tiró la primera bomba atómica. Enola Gay, Enola es un nombre femenino y era el nombre de su madre. Pues ahí lo dejo. Sí. Termina. ¿Qué quieres decir? No, está bien. Jesús. Bueno, pues menuda responsabilidad al timón del barco para acabar con la tertulia. Muchísimas gracias. Lo he pasado estupendamente. Y la sabiduría, bueno, de Mario y de Miguel Ángel, ¿qué os voy a decir? Pues es evidente y os agradezco muchísimo el interés con el que habéis escuchado. Yo, para decir algo que no sea meramente protocolario, para terminar, os incito a que leáis el libro de nuevo y a que miréis la primera parte del libro antes de que tome posesión del barco, que esa se comenta muy poco. Hay algunos comentaristas que han dicho que es la más floja. Bueno, la más floja no sé qué decir. Parece la más potente. Podría ser un libro aparte. Es impresionante. El principio es impresionante. Claro. Es impresionante. Y se está jugando todo. Claro, efectivamente. Y lo que me llama la atención aquí es lo bien que retrata las relaciones personales de cierta clase burguesa británica que son de unas formas exquisitas, que son incapaces de poner una palabra por encima de otra, de elevar el tono de la voz, pero que en realidad albergan unas tensiones y unos enfrentamientos verdaderamente brutales, casi animalescos, con una capa de educación. En realidad lo que estamos haciendo es un homenaje a la hipocresía. Son unos diálogos brillantísimos. Vemos en realidad los sepulcros blanqueados de los que nos habla el Evangelio. ¿Cómo podemos concluir este acto? Que este acto que estamos haciendo aquí es romper la hipocresía, porque es plena libertad de expresión y es hablar sin ningún tipo de cortapisas ni tapujos. Muchísimas gracias.